Buenas noches, este es su canal Suyapa TV Educativa y su programa Educadores. Por la gracia de Dios, llegando hasta sus hogares para disfrutar de un programa que, como siempre, sabemos pasará a ser parte muy importante, no solamente de su conocimiento acerca de, sino como parte de su vida, como parte que le ha de ayudar en la organización misma de todas las actividades que usted realiza al seno de su hogar, de su trabajo, en las tareas con sus hijos, en fin, en el contexto de la familia. Sabemos que no podemos realizar ninguna actividad si antes, de la forma que sea, no la hemos planeado, si no la hemos planificado. ¿Y qué decir entonces si queremos que una institución vaya adelante, camino hacia el éxito de aquello para lo cual ha nacido, para aquello que se pensó sería esta institución? Entonces, hoy estaremos hablando acerca precisamente de la elaboración de documentos como el programa educativo o proyecto educativo del centro y el plan operativo anual, documentos que se manejan en el interior de instituciones como los centros educativos, documentos que son necesarios presentarse, ya que ellos encierran básicamente lo que es la vida de estos centros, donde nos expresa quiénes somos, cuál es nuestra misión, nuestra visión, nuestros valores y hacia dónde vamos, qué es lo que queremos conseguir a través de la redacción de estos documentos. Y para este programa tenemos un invitado especial que ha trabajado mucho tiempo de su vida precisamente en la redacción, en la preparación de estos documentos, así como también en la capacitación a las personas que tendrían la responsabilidad de poder preparar estos documentos. Me refiero al licenciado Orlando Betancourt. Licenciado, bienvenido a nuestro programa. Muchas gracias. Vamos a dejarle, licenciado, unos breves instantes para que usted nos hable un poquito de su formación docente, su experiencia docente, un poco, sabemos que se ha dedicado también al trabajo técnico pedagógico y también al seno de la Secretaría de Educación. Así que nos cuenta un poquito, por favor, de toda esta experiencia, licenciado. Bueno, buenas noches Buenas noches. Buenas noches a todos. Mi vida ha sido totalmente ligada a la educación. En mi casa, yo nací en San Marcos de Colón y me gusta decirlo. Mi casa era un taller de herrería, pero se aprendía carpintería, hojalatería, etcétera. Y como a mi padre le decían maestro, entonces nosotros teníamos que aprender con ese maestro. Luego me hice docente de educación primaria en el centro educativo del lugar. Y luego opté a unas becas que habían para diferentes lados en Tegucigalpa. Era el sueño, como el sueño americano de un sanmarqueño, venirse a Tegucigalpa, y decidí por estudiar en la Universidad Pedagógica, que en aquel tiempo se llamaba Escuela Superior del Profesorado. Más porque allá había una beca que por la vocación, no obstante que habían opciones para un joven de la edad que yo tenía en ese tiempo. Y pude graduarme ahí de profesor de educación media con especialidad en educación comercial. Fue la primera promoción que hubo en 1974. Luego viajé a México a estudiar una maestría en Administración de Programas de Desarrollo de Recursos Humanos. Y finalmente, al iniciar los doctorados en la Universidad Católica, pude completar el doctorado en Ciencias Administrativas. Correcto.
Empezamos nosotros a trabajar como maestros. Yo estuve de maestro en el Central. En los batallones empezaron a abrir colegios. Estuve trabajando en el Instituto Luis Landa del segundo batallón aerotransportado. También tuve la oportunidad de elaborar 5 años. Que le decían el táctico. El táctico, sí. Era mucha élite en materia militar. Sí. Luego trabajé en un instituto de Secretaría de Honduras. Una actividad tras otra, y luego entré a la Secretaría como supervisor en el área de contabilidad, que fue un buen riesgo porque los docentes que habían en el medio eran de mucha experiencia, yo tenía muy poca. Entonces me tocaba supervisar, más aprendí de ellos que de orientarles en sus cosas técnicas. Posteriormente fui director de educación técnica y estuvimos poniendo a andar algunas cosas como las escuelas agrícolas de Nacaome y Quimistán, Luis Landa y Pompilio Ortega se llama. Abriendo algunas oportunidades porque siempre hemos creído que la educación técnica es una de las mejores alternativas para cualquier joven. Definitivamente. Y para el país debería ser una prioridad donde se afinquen necesidades de desarrollo. La educación técnica está muy vinculada al desarrollo. Luego trabajé de director de educación media porque el nivel se unió la educación técnica con la educación media tradicional y fui el director de esa dirección. Luego salí del sistema y entré al sector privado, fui gerente del CADER, del Centro Asesor para el Desarrollo de Recursos Humanos de Honduras. Luego salí del CADER a hacer consultorías en el área educativa y empresarial. Luego estuve de director de acciones formativas del INFOP y había pasado por algunas asesorías, tanto ahí en el INFOP como en algunos países del Caribe, como República Dominicana. Luego volví a las consultorías por la vía libre y en 2010 volví a entrar a la Secretaría como jefe de la Unidad de Planificación y Evaluación de la Gestión. Gracias. Como ustedes pueden ver, han escuchado un poco de la formación del licenciado Orlando Betancourt que nos acompaña, y ya desde este momento saben ustedes pues que con la ayuda de Dios hemos de tener un programa que nos ayude bastante a hablar de planeación y concretamente en lo que concierne a este programa, un poco más enfocado a la planeación del quehacer educativo. De momento vamos a ir a una pausa. Siga con nosotros, ya regresamos. Gracias por continuar con nosotros. Estamos hablando acerca de el construir una cultura de planeación. Y habíamos dicho pues previo toda la importancia que esto reviste para las acciones mismas de lo que queremos lograr. Yo, licenciado, siempre he creído que, por ejemplo, había una asignatura muy bonita que a mí me gustaba impartir ahí en la Escuela Normal Mixta Pedro Nucio, que es gestión educativa. Entonces, a los muchachos cuando se les explicaba qué cosa es gestión, y simplemente con decir que son todas las acciones encaminadas para la consecución de un logro, de un objetivo, entonces ya de aquí esto le despejaba la mente a los muchachos y a uno mismo para saber pues que todo lo que hagamos no es que va a resultar por casualidad o de la nada, sino que tiene que ser planeado, pero esto debe convertirse en una cultura, una costumbre que nos ayude a llevar adelante lo que queremos. Bien, licenciado, en términos generales, ¿qué se concibe como una planeación estratégica? Realmente, en
el lenguaje nuestro, la planeación estratégica, surgió del sector privado y más que del sector privado, del ejército de los Estados Unidos en nuestros países. Pero su origen como palabra es casi dentro de la historia griega. A los generales griegos se les llamaba estrategas en su idioma. Sí. Y el estratega es el que subía a la parte alta para ver el terreno donde iban a batallar, donde iba a planear la batalla. Y entonces ahí con sus colaboradores, que eran, me imagino, generales también, decidían cómo iban a enfrentar al enemigo. Sí. Entonces de ahí la palabra estrategia, de ahí la palabra estratega y de ahí los planes estratégicos. Los planes estratégicos son de largo alcance, en el tiempo son de largo plazo, en lo espacial son de largo o de amplio espectro geográfico. Es decir, si yo voy a hacer un plan estratégico de educación en Honduras, es para todo el país. Correcto. Y es por un tiempo más largo que un año. O sea, podrá ser un plan generalmente se hablan de planes de 4 o 5 años en adelante para llamarles estratégicos. Un municipio lo hará de su municipio, o una escuela hará su plan estratégico de su escuela dentro de su contexto, que puede ser una aldea o puede ser el municipio mismo, y tiene que tener un largo plazo. Sí. Eso le da las características de estratégico y tiene que tener una visión de largo plazo y una misión que cumplir. Normalmente aquí se planifica para 4 años, no por nada, como dice, no es que tenga que ver con el fenómeno político, pero realmente no podemos ignorar también que las oportunidades giran también alrededor de los periodos que le corresponden a un gobierno y no podemos desconocer que muchas de estas estrategias, como lo que estamos mencionando en este momento, giran alrededor de esto. Algo más acerca, y así como usted lo mencionaba con los griegos, así llegamos a conocer los grandes estrategas en el área militar, como usted lo decía, conocidos hoy, que incluso algunos portaaviones, algunos navíos de esos enormes, por ejemplo, de los Estados Unidos, llevan los nombres de estos grandes estrategas. Y así los tenemos también en las distintas fases de la vida. Bueno, y los países en general están ahora obligados a tener planes estratégicos. Sí. Estar pensando en el largo plazo, en el futuro, y también pensar en el presente. O sea, los modelos de planificación estratégica son tantos que pues es bueno hacer una síntesis de lo bueno de cada modelo para tener planes estratégicos apropiados. Sí. Licenciado, ¿y cuál es la importancia de desarrollar una cultura de planeación estratégica si las actividades escolares y los roles podemos decir que están definidos en una ley fundamental de educación, por ejemplo? Sí, realmente es que en Honduras han habido planes. Pues yo conozco el de educación desde 1972 y todos estos planes han salido, se han publicado, salen documentos, ahora salen en versiones digitales. Correcto. Pero la gente no los conoce. Yo no puedo ejecutar un plan que no conozco. Entonces es necesario crear, por un lado, una integración de planes y por otro lado, una cultura de la planeación, que la gente ya no improvise. Así es. A mí me contaban de un presidente de la República que se iba a la orilla del río, pues el paseo más cercano a Tegucigalpa en ese tiempo, y ahí se le ocurría alguna idea y le escribía y eso era lo que ejecutaba. Entonces, eso no es planeación. La planeación es sistemática y se define como toma de decisiones por anticipado, lo que voy a hacer. Y uno puede verlo desde la boda, cuando se va a casar o cuando va a ser un cumpleaños del hijo. Entonces, anticipadamente, antes de que llegue la fecha, está haciendo todas sus previsiones, esas decisiones
que se estructuran sistemáticamente y lo que conforman los planes. Y vale la pena decir que aquello que no planificamos resulta de la improvisación, que algunas veces resulta, pero no siempre como queremos. Sí. Muy bien. ¿Y quiénes son los involucrados en un proceso de planeación dentro de un centro educativo? ¿Y cuál sería la estructura idónea para hacerlo? Mire, el centro educativo es un dispositivo, voy a dejar esa palabra así, un dispositivo que la sociedad crea para encargarle la educación de los hijos. Correcto. O sea, la familia no puede, no da abasto con la educación de los hijos, entonces va a pedirle a la escuela que complete eso. La sociedad hace esa institución no es sola. En cualquier aldea que esté, están involucrados los padres de familia, los estudiantes, aunque sean niñitos de kinder, algo tienen que decir, los padres de familia y la comunidad en general, el dueño de la pulpería, el campesino, todos los que se benefician de esa institución tienen que ser partícipes en la elaboración del plan estratégico del centro. Ese plan debe visualizar el desarrollo educativo de esa comunidad. Muchos planes están pensados en hacer una cerca o en hacer una excursión a algún lado. Esas cosas son buenas, pero el plan debe tener una visión de futuro de esa comunidad. Correcto. ¿A dónde voy a llevar a estos habitantes en términos de educación? Muy bien. Y hablando de esto, de saber hacia dónde vamos, sabemos que para la vida de los centros educativos, lo decíamos un poco en las palabras introductorias, hay documentos que hablan precisamente de la vida de un centro educativo concretamente, para evitar lo que decíamos de la especulación y las improvisaciones. Entonces nos referimos a los documentos conocidos con las siglas de PEC, si no me equivoco, que es el Proyecto Educativo del Centro, y el POA, que es el Plan Operativo Anual. ¿Cuál es la diferencia, licenciado, entre estos dos documentos? Sí, el proyecto educativo del centro se ha diseñado y pensado como un plan estratégico. Correcto. Que debe ser a largo plazo. Ese largo plazo, como usted bien decía, generalmente se piensa a 4 o 5 años, pensando también que los gobiernos duran ese tiempo y que durante un gobierno pues existen oportunidades de mejora. Dentro de ese plan hay secciones anuales, o pueden ser semestrales, o pueden, como usted quiera, pero en nuestro caso, el periodo del plan estratégico del proyecto educativo del centro debe estar pensado también en partes operativas por año. Correcto. ¿Cómo vamos a hacer en este año para cumplir las metas que tengo en el PEC? Entonces, esa es mi planeación anual y es operativa porque es de resultados inmediatos, es de metas a un año, es de resultados que la sociedad me debe evaluar a fin de año. La ley es bastante previsor en eso porque dice que a final del año el centro educativo debe hacer una rendición de cuentas. ¿Y qué le va a decir? Bueno, que tantos niños se matricularon y tantos niños terminaron. ¿Cuál fue la deserción? Y va a explicar, las razones, y debe explicar por qué se le fueron los otros. Correcto. Y la sociedad debe ver eso en términos de información para tomar decisiones. Es decir, yo saqué a mi hijo porque no tenía quien me ayudara a cortar café o a sacar zanahoria, pero este otro año voy a hacer el esfuerzo. O sea, se trata de que los resultados sean de utilidad pública. Por eso el centro educativo es un lugar donde se hace una producción de valor público. Y el valor público se traduce en efectos directos a la colectividad que está alrededor del centro. Correcto. Y sabemos que la elaboración de estos documentos es importantísima. Y dice que todo el contenido de estos documentos pues es importante, pero ¿cuáles de estos son los más importantes o fundamentales
¿Y qué mejor afinados deben estar dentro del PEC y el POA para considerar que una planeación sea exitosa? Mire, aquí hay un tema que se llama articulación de planes. La estructura educativa de Honduras tiene un nivel estratégico institucional que lo forma el ministro y sus viceministros y su staff, y luego viene hacia el siguiente nivel, que es el director departamental, que tiene también su staff, y luego tiene unos colaboradores a nivel municipal o distrital, que se llaman directores municipales o distritales, y alrededor de cada uno de ellos están los directores de centros, de los 3 niveles, prebásica, básica y media. Entonces, el tener planes, dice la ley que la ley fundamental dice que los planes de educación deben hacerse a partir de las necesidades del centro educativo. Si no me equivoco, es el artículo 34. Y eso significa que primero hay que hacer el plan de centro para que el municipal o el distrital consolide esos planes y los presente al director departamental, quien deberá consolidar los otros, y luego llegar ante el Ministerio de Educación. Para eso se necesitan herramientas técnicas, modelos de planes articulados, pero sobre todo deben afinarse elementos dentro del plan como los objetivos que deben estar verdaderamente claros y alineados con los objetivos que ya tiene el plan municipal y esto a su vez alineados con el departamental y a su vez con el plan estratégico institucional y arriba con el plan sectorial de educación. Realmente es una articulación perfecta la que se va dando ahí, encaminada pues sí a obtener los logros que se desean. Licenciado, y estos documentos que pues yo tuve la oportunidad de conocerlos y participar en la elaboración de ellos porque fui director de un centro educativo privado, le pregunto, aparte de que es un deber, es un requisito de las instituciones, la elaboración y presentación de estos documentos, ¿qué otros beneficios encontramos? O mejor dicho, ¿qué beneficios encontramos aparte del cumplimiento, por decirlo legal? Sí, realmente lo del cumplimiento es como dicen por ahí, cumplimiento, ¿verdad? Sí. Solo por cumplir el requisito no vale la pena ni sentarse a hacer un plan. Los planes son instrumentos de desarrollo. El principal beneficio es que producen valor público, o sea, mejoran a la gente, le dan mejor calidad de vida a la gente. Entonces, estos planes deben ejecutarse, esa ejecución debe ser monitoreada, pero monitoreada realmente con un modelo sistemático de monitoreo. Y además deben ser financiables y financiados. Financiables para que no sean cosas que no las pueda comprar el país. Y financiados para que el Estado también asigne los presupuestos que deben llegar hasta el centro educativo. Hasta ahora, aparte de esa experiencia de la matrícula gratis que hubo, no ha habido una posibilidad de que lleguen fondos para ser administrados desde el centro educativo. Se requiere como una verdadera revolución. Yo digo así como la de Copérnico, que el centro del universo era la Tierra y él la pasó al Sol, ¿verdad? Sí. Entonces, pasemos el centro del universo al centro educativo, no a la Secretaría de Educación. Es un poco darle vuelta a las cosas. Sí. Y eso sí es un poco difícil, aunque el ministro actual es un experto en planificación, es posible que haya posibilidades de que este sistema de planificación realmente adquiera características de sistema con integralidad, con monitoreo, con financiamiento. Un plan sin financiamiento no. Esas son las cosas importantes de un programa como este, por ejemplo, enseñarnos por qué, en qué y para qué se nos va a evaluar. Entonces, por ejemplo, un docente que no le gusta
planear su trabajo docente. Usted, eh, ¿cómo espera un docente que no planifica su trabajo esperar buenos resultados y va a ir siempre teniendo como primera opción la improvisación y de repente la buena voluntad, pero más que todo una improvisación que, como decíamos antes, no siempre nos va a llevar al éxito? Y la planificación nos ha de ayudar siempre a vivir mejor, a vivir de manera organizada y a ir detrás de pretender mejores logros para nuestro país y nuestra familia. Con estas ideas nos vamos a una pausa, ya regresamos. Regresamos con su programa Educadores, hablando de una cultura de planeación. Bien, licenciado Betancourt, en este segmento empezamos a hablar un poquito ya, creo que de cosas que de repente necesitan un poquito más de su aporte. Por ejemplo, ¿qué sentido tiene para un director de un centro educativo implementar y ejecutar estos documentos como el PEC y el POA si el centro educativo se encuentra en el abandono por parte de la Secretaría de Educación? Por ejemplo, el caso de escuelas que no tienen techo, que no tienen servicios sanitarios, de hecho no tienen ni siquiera agua potable. Entonces, y muchas veces se expresa en estos documentos el querer hacer muchas cosas y no tenemos ni siquiera estas cosas básicas. Bueno, el sistema educativo de Honduras siempre ha operado en un contexto de limitación de recursos, sí, porque el país no es un país que produce. Nuestros recursos, a pesar de que en el escudo tenemos los cuernos de la abundancia, ¿verdad? No son tan abundantes. Así es. Y la población ha crecido en su composición y en su cantidad. En este momento hay una gran cantidad de jóvenes que no tuvieron oportunidad en el sistema. Niños que se retiran, hay unas brechas entre nivel y nivel muy fuertes y hay unas brechas entre lo que está en el sistema y la sociedad. El país está dedicando un poco más de la cuarta parte del presupuesto a educación, pero esa fórmula pareciera buena, pero todavía es insuficiente. Y entonces, como decía al principio, necesitamos aglutinarnos alrededor de la escuela. Mire, en este momento que estamos hablando, o este día que estamos hablando, estuvieron en el sistema educativo 2 millones de personas. Eso es la cuarta parte de la población hondureña. Sí, correcto. Quiere decir que si estuvieron 2 millones de estudiantes y cada uno tiene un papá, por lo menos, entonces hay otros 2 millones de personas alrededor de nuestros centros educativos. Deberíamos de hacer una especie de consorcios para estar alrededor del centro. De repente se va a volver el lugar de producción de paz social porque es un lugar seguro mientras los niños están ahí. Es interesante esto, lo que usted me está apuntando ahí, que si tenemos 2 millones entre niños, jóvenes que se están preparando, hay otros 2 millones detrás de ellos, formando parte de toda esta comunidad educativa. Realmente hay que sería la mitad de la población hondureña. No, y que si esto es así, realmente nuestro destino debería ser otro, y para empezar no tan violento. Entonces, si todo el mundo está en lo que debe estar. A mí me parece que puede hacerse un pacto por la educación, pero realmente bueno y que pueda generar recursos también. Sí. Hay escuelas que realmente no tienen pupitres. Hay centros educativos que les sobran los pupitres. Un buen plan de distribución de mobiliario podría ser bueno para el país.
Hay un registro de los centros educativos y su constitución física que se llama Plan Maestro, y ahí están realmente registrados todos los centros y sus condiciones. Se requiere, para hacerlo en un solo momento, se requiere una cantidad que duplica el presupuesto de la Secretaría, pero se puede ir por etapas. Correcto. Con la colaboración de las alcaldías, con la colaboración de los empresarios. Un bonito modo de cumplir la responsabilidad social es construyendo aulas. Por ahí hay alguien que hace, pero todavía es insuficiente lo que se hace. Entonces, sé que los centros de las zonas urbanos marginales y de las zonas rurales marginales son centros en condiciones precarias. Y los maestros hacen un gran esfuerzo porque ese niño aprenda algo. Sería muy bueno volver la mirada a esas áreas y empezar a darles prioridad. Por eso es importante que los centros hagan concienzudamente sus planes estratégicos de centro, porque esos muy bien estructurados, con los instrumentos que provee la Secretaría, podrían ser el instrumento de presentación ante las autoridades, ante el gobierno central, para que digan, no, mire, vamos a reubicar fondos, ¿verdad? Porque al país no le queda otra cosa que quitarle a alguien y ponerle a otro. Lado, correcto. Y ya la Secretaría tiene más de 24.000 millones de lempiras de presupuesto, y quizá en algún momento llegue a los 25, pero todavía falta. Sí. Mire, cuando usted menciona, por ejemplo, las alcaldías, cómo deben involucrarse en estas estrategias, yo veo, mi esposa, por ejemplo, es de un municipio del departamento de Ocotepec, el Valle de Sencenti propiamente, y yo veo cómo allá sí la alcaldía se involucra en las actividades de las escuelas y el centro educativo que existe del nivel medio, donde las autoridades de estos centros educativos planifican cosas que sean realizables. Mire, unas 2 o 3 cosas para un año, pero que sean realizables. Es decir, sí tenemos derecho a soñar, pero soñar también con los pies puestos en la tierra, porque usted lo dice bien bonito y bien interesante. Debemos adecuar o readecuar también los recursos de los que disponemos para que el quehacer educativo pueda darse y darse con eficiencia. Porque yo, por otro lado, conozco una realidad aquí de una aldeíta muy cercana donde, pues, chica, digo yo, por mucho que los maestros quieran hacer por cuestiones de gestión propia o autogestión, es bien difícil. Si también el aspecto económico, las carencias en que viven los padres de familia de estos muchachitos son así bien difíciles. Entonces, ¿qué decir, por ejemplo, cuando el techo se me está viniendo encima, si no hay pupitres, si los pobres niños a veces tienen que cargar hasta su pobrecita para poder estar ahí en este quehacer? Y esto nos da pie para esta otra pregunta, licenciado Betancourt. Es acerca de los elementos que no deberían ser considerados en la elaboración de un PEC o un POA y que deben ser denunciados a la autoridad competente. Por ejemplo, sabemos cómo se quejan los padres de familia a veces de las realizaciones de rifas, fiestas, cuotas, a veces arbitrarias, actividades de carácter económico, tandas de cine, de beneficio para el director, dicen muchas veces. Según usted, ¿qué aspectos de estos no deberían ser considerados en la realización de un PEC o de un POA? Sí, mire, realmente los que he visto elaborados, ¿verdad?, que he visto bastantes, algunos son verdaderos poemas. Sí. No tienen claridad en resultados. La ley nos obliga en educación a planificar por resultados. Así es. Y resultados que generen valor público, no valor privado. El valor público
es el servicio a la comunidad. Una buena clase de matemáticas, un excelente servicio de laboratorio de computación o un recreo bien organizado para los niños, dirigido. Ese servicio del que la gente va a estar agradecida es lo que debe estar comprometido. Ya actividades económicas, por ejemplo, que van a hacer una fiesta el fin de semana, ese tipo de actividades se prestan para muchas cosas y terminan sin transparencia, terminan escondidos, terminan... No hay rendición de cuentas, ¿verdad? No rinden cuentas. Entonces, necesitamos que se hagan planes con resultados bien claros en términos de desarrollo educativo. Hay unos mecanismos ya en la ley como la Asociación de Padres de Familia, como el Consejo Municipal de Desarrollo Educativo, que son mecanismos para que toda la comunidad esté alrededor del centro y se eviten esas cuestiones que puedan dañar la imagen de los centros. Hay directores que se han tenido que ir de las comunidades porque se llevaron la tesorería de la asociación de padres, ¿verdad? Entonces deben cuidarse esas cosas porque el centro educativo es el productor de la convivencia armónica, de la paz y del desarrollo de las comunidades. Sí, perdón, licenciado. Es que es bien interesante este tema porque, vaya, por ejemplo, si no tenemos los recursos que pudiéramos ver como fortalezas para el centro educativo, sino que más bien lo que tenemos son un montón de debilidades y el aspecto económico es uno de ellos. Pero, por ejemplo, si la gente del pueblo es fiestera, por ejemplo, y le encantan las rifas porque saben que la ilusión de querer ganar algo les hace participar hasta con gusto, con alegría en una cuestión, pero se da la especulación de lo que usted está diciendo, que el director tuvo que salir huyendo porque se lleva la tesorería completa, ¿verdad? Entonces sí, agarra de pretexto estas actividades para su lucro personal, pero caemos, licenciado, yo he visto así esto, que muchas veces hay la verdadera necesidad de tener que recurrir desgraciadamente a estas cosas. Entonces, yo lo que sí veo, y como este programa es visto en su gran mayoría por docentes, por maestros y maestras que pertenecen a una directiva docente, por ejemplo, es decir, que la exhortación, el llamado a la honestidad, a la honradez. Y hay una cosa bien sencilla, que es rendir cuentas de todo lo que se hace y un poco usted lo mencionaba, las juntas que deben hacerse con los distintos sectores de la comunidad educativa. Bueno, y hay muchos mecanismos ya que permiten y garantizan la transparencia de las instituciones. Por ejemplo, en la Secretaría de Educación se está implementando un sistema de control interno. Eso no solo es contable, no solo es para los números de la Dirección Administrativa Financiera. Eso es para ver si está ejecutando el plan, si los resultados van por el buen camino, si los indicadores del centro educativo, lo que me indican que el centro educativo va bien, las calificaciones de los estudiantes, los resultados de las pruebas de los maestros, los planes de los maestros, todo eso son sujetos de monitoreo y de control interno. Sí. Y eso se debe manifestar a la colectividad. Usted hablaba de Ocotepeque. En Ocotepeque, al entrar a la dirección departamental, uno ve un mural de rendición de cuentas y allí dice cada quien qué hizo y qué no hizo y por qué no lo hizo. Y eso lo han hecho en un acto público también. Así. Entonces, casi todos los centros educativos de ese departamento están muy integrados a sus comunidades y rinden cuentas constantemente. Y también los resultados se ven en el aspecto económico, en el aspecto, académico. Estamos hablando tanto de lo económico. Licenciado, en su experiencia como funcionario de la Secretaría de Educación, ¿qué tipo de retroalimentación se genera con la presentación de estos documentos? Ya que muchos docentes se quejan
de tener grandes y bonitos proyectos, pero la Secretaría de Educación simplemente los ha engavetado. Aunque usted no estaba comentando también de algunos planes de esto que he visto, que algunos eran poemas también, ¿verdad? Sí, realmente la Secretaría no los engaveta porque no llegan hasta allá. Hasta allá. Sí. El del director de centro llega hasta el municipal y el del municipal llega al departamental. Perfecto. La Secretaría hasta ahora realimenta al departamental. El departamental ve su propuesta del plan operativo del año, la ve aprobada o desaprobada y ve el presupuesto que se le asigna y tiene ya algunas decisiones sobre ese presupuesto. Al que no le llega hasta ahora es al municipal. Y allí hay dos cosas que tiene que hacer el Estado. Uno es crear las plazas de los municipales porque casi todos están asignados. Sí. Y segundo, generar un presupuesto desde la departamental para que ellos puedan operar. Y eso hará que la aprobación de planes vaya acompañada de recursos para ejecutar en alguna manera. Y luego los modelos de control y de monitoreo podrán bajar también. Es decir, el director municipal está obligado a supervisar y asesorar, pero tendrá que asumir la función de control y de monitoreo para que las cosas caminen. Es que eso tiene que ser así. Hasta ahora el sistema llega hasta la dirección departamental y luego la Secretaría está desarrollando una plataforma informática donde el docente va a poder desde su escritorio como director ingresar o de una computadora en algún lado ingresar al sistema, digitar sus planes y los podrá ver hasta el ministro desde allá. Y entonces allí sí va a haber una verdadera realimentación hasta el centro educativo. Muy bien. Con toda sinceridad, licenciado, ¿por qué se exige con tanta rigurosidad, podríamos decir, un PEC, un POA, si quienes dan cumplimiento a su revisión dentro de la Secretaría de Educación, en muchas ocasiones no tienen las competencias y conocimientos en planeación estratégica, o esta es una mala percepción que se tiene acerca de esto? No, realmente es cierto que a los educadores no nos dan una buena formación gerencial. No hay una buena formación gerencial todavía. Y eso hace que se requiera mucha capacitación y mucho entrenamiento. Sí. Como estamos hablando de alrededor de, digamos, de unos 500 centros de educación media y no sé cuántas escuelas, pero son una buena cantidad. Hay 54,000 maestros registrados que al final del año llegan casi a 60,000. Entonces hay que hacer una estrategia de formación y capacitación para todos, porque es necesario fortalecer los conocimientos en planificación operativa, planificación estratégica y costeo, o lo que bien se dice, presupuesto, porque la gente no lo puede manejar, no lo puede hacer, mucho menos administrarlo. Entonces, hay necesidad de un replanteamiento de la formación docente, para que el docente también vaya armado con herramientas administrativas fundamentales que la ley ahora exige. Yo recuerdo perfectamente todavía en los inicios de la Universidad Pedagógica, cuando pasó de escuela superior, que yo estuve en esa transición ahí, precisamente eran mis tiempos que me tocaba estudiar ahí, y yo recuerdo perfectamente bien en esa asignatura de administración educativa, administración escolar, y cómo se enfocaba precisamente estos elementos que quien pretenda conducir, por ejemplo, un centro educativo debe tener como mínimo, ¿verdad? Bien, con estos pensamientos, con estos contenidos que hemos estado viendo, vamos a ir a
una pausa, la última de este programa, y regresamos con usted. Hemos estado dialogando con el licenciado Orlando Betancur acerca de una cultura de planeación. Y ya en esta última parte, licenciado, porque es bien importante todo lo que hemos estado hablando, pero ahora un poquito más de su cosecha propia. ¿Qué consejos o tips, como dicen ahora, la palabra tan bonita, daría usted ya al finalizar este programa a los miles de docentes que nos ven acerca de este tema que para mucha gente, para muchos compañeros nuestros docentes, en vez de ser una oportunidad, en vez de ser una fortaleza, en vez de ser un documento que posibilita un montón de cosas positivas, es un dolor de cabeza más bien? Sí, bueno, en una ocasión yo le pedí a una maestra que se fuera a trabajar conmigo y me dijo, no, esa cosa tan fea que trabaja usted no me gusta. Y realmente la dirección del trabajo debe ser bajo planes. Sí. Un albañil que le va a hacer a uno una casa, lo primero que hace es hacer planes. Así es. En la misma palabra de Dios dice que hay que prever, que no vaya a ser que no le ajusten los recursos y después se rían de usted. Bueno, eso es planear, ¿verdad? Planear es decidir por adelantado. La vida es una toma de decisiones continua. Desde que me quiero o no me quiero levantar hasta todo lo que voy a hacer el resto del día y del año. Y procurando que esas decisiones sean correctas, ¿verdad? Y entonces, si hacemos decisiones sobre bases claras, sobre conocimiento de la realidad, hacemos buenos planes. Los modelos de hacerlo son un montón. Y como el docente del siglo XXI debe ser un eterno aprendiz, o sea, debe estar estudiando todo el tiempo, leyendo, buscando. Los medios de búsqueda ahora son tan fáciles en internet. Y agradables. Y puede encontrar hasta las presentaciones ya hechas solo para digerirlas fácilmente. Entonces hay muchas oportunidades. Los docentes y los administradores educativos deben empezar a estudiar más este tema, a estudiar los mismos planes hondureños. Mire, hay un experto en indicadores que escribe los indicadores y dice, bueno, queremos que el 80% de los niños de Honduras que tengan 5 años estén en los centros educativos, pero en mi comunidad solo hay 4 niños, entonces yo puedo hacer un indicador de mi comunidad, pero para eso hay que ser curioso, hay que leer, hay que buscar esos planes. Ya hay un plan sectorial y hay obligación de las autoridades educativas de divulgarlo, pero si no lo divulgan, busquémoslo. Busquémoslo, hay que ir a traerlo. Desgraciadamente muchas veces los actores mismos de esto no conocen estos documentos, desgraciadamente. El plan del departamental, deberíamos exigirle al departamental que vaya a la comunidad a decir cuál es su plan. Usted vive en la cabecera departamental y ¿qué quiere hacer de mi municipio? Tiene derecho a hacerlo sin que yo diga algo. Entonces, son actitudes nuevas frente a la planificación. Correcto. Y entender la planificación como un recurso, como un instrumento de beneficio para el desarrollo educativo de la comunidad. Una verdadera fortaleza, realmente. Licenciado Betancur, otra cosa, porque nosotros tenemos que lograr algo de su presencia, obviamente, que nos deje mucho. Ahora que usted está fuera de la Secretaría de Educación, después de un trabajo tan fructífero, visto, como diríamos, desde el otro lado de la moneda, ¿usted cree que habría la necesidad de repente de crear otro tipo de documentación o un documento específico que facilite y que posibilite más agradable y fácilmente la acción educativa de los centros? Ya hay un documento para hacer
plan estratégico de centro y del municipio, elaborado en forma muy amigable de modo que la persona no tenga que tener altos estudios de gerencia. Correcto. Para poder hacerlo y para poder ejecutarlo. Y contiene los indicadores locales, no necesariamente los que dice el plan de la Secretaría, sino la parte que le corresponderá a la escuela y al municipio o a la aldea. Y eso va a facilitar al docente que lo pueda hacer, y lo pueda hacer con suma facilidad y le pueda dar seguimiento. O sea, que no se quede ahí con el plan. El plan debería ser el argumento, como decían los compañeros de la Revolución, el instrumento de lucha. Sí. De lucha. Y lo que diga ese plan debería retribuir a la comunidad en concientizarse alrededor del tema educativo, en crear lo que en algunos lados se llama el liderazgo pedagógico del centro, y en un instrumento claro de hacia dónde queremos llevar a un lugar en términos educativos. Si lo quiere mantener en el siglo XIX, pues dígalo en un plan, ¿verdad? Pero si lo quiere llevar al siglo XXI, que es el que estamos, entonces póngalo en el plan. Yo he visto lugares donde los niños en sus computadoras hacen ya desarrollos, porque los profesores decidieron dedicarse a ser un nuevo ciudadano de esos niños, aunque viven en una aldea, aunque la luz se les va a las 11 de la noche. Sí, pero hay que verlo así. Hemos visto niños o estudiantes artistas en todos lados, cómo se desarrollan esos talentos. Entonces creo que involucrarse en el proceso educativo, involucrarse todos, involucrarse con algo que nosotros llamamos amor a la educación, podrá levantar los centros educativos. Muy bien, licenciado. Decía una formadora de docentes y meramente en capacitaciones dirigido a directores. Si usted no planifica su trabajo, su centro educativo probablemente pudiera ir hasta ordenadito. De repente se podría ver bonito y como que todo va bien. Pero llegará un momento en que si no hay la planificación correcta, si no hay los documentos nacidos de las entrañas de esta misma institución, ese colegio, más tarde que temprano, verá que sus resultados no son buenos y se irá quedando a la zaga. Esto lo podríamos compartir allá en Ciudad Guatemala, donde la institución para que yo trabajé como director me mandó a estudiar un diplomado sobre esto. Y es importante saber y recapitular que si no planificamos, las cosas no siempre nos van a ir bien. Es más, la probabilidad mayor es que no. ¿Qué mensaje nos dejaría, licenciado, a todos los televidentes que nos están viendo, sobre todo a aquellos docentes que nos favorecen con su atención, sobre todo este apasionante tema de la planificación estratégica? Mire, la educación realmente nos cambia la vida y es un valor fundamental para que la sociedad se mantenga. Hacer eso en forma planificada nos garantiza los resultados. El que improvisa o porque hay una intuición muy buena puede que tenga resultados, pero no son garantizados. Así es. Esperamos que en el sistema educativo hayan verdaderos líderes de la planificación y que empiecen a impulsar sus ideas. Siempre habrá una mejor forma, indudablemente. Y hay una cosa, licenciado, interesantísima. El docente que planifica su clase, el director, el subdirector, el secretario, el señor ministro de Educación, el director departamental, en fin, todos los que tenemos que ver en este proceso, se nota, se percibe fácilmente cuando su trabajo es planificado o no.
Licenciado, ha sido un placer Bueno, muchas tenerle gracias. en este programa, donde nos queda de fondo la importancia de la planificación para que la educación de nuestros niños, de nuestros adolescentes, pueda ir por mejores derroteros. Que no podemos ir a la deriva. Lo acaba de decir el licenciado y lo habíamos dicho ya antes. La improvisación nos puede llevar en algún momento a algo positivo, pero no es la mejor forma de llevar adelante este proceso que Dios y la sociedad nos han encomendado. Por el favor de su sintonía, muchas gracias, que Dios les bendiga.